El nacimiento de Martín. En los primeros días de diciembre de 1579, la ciudad de Lima estaba llena de vida. Las campanas de las iglesias sonaban alegremente por las calles empedradas, anunciando la proximidad de la fiesta de la Inmaculada Concepción. Sin saberlo, la ciudad estaba a punto de recibir un alma que cambiaría su historia para siempre. Muy cerca del Hospital del Espíritu Santo, en una casona donde el bullicio del día apenas se colaba entre los muros, una mujer daba a luz en silencio. Se llamaba Ana Velázquez, una mujer negra, libre, nacida en Panamá. Allí, en el traspatio de esta vivienda, bajo el cobijo de la luna y las oraciones, Ana trajo al mundo a su hijo. El niño era el fruto de una relación con un caballero español de alta posición, quien por vergüenza o miedo no quiso reconocer al pequeño en ese momento. Aún así, el niño nació con una luz especial, como si desde su primer respiro ya llevara una misión en el corazón. Aquella criatura, envuelta en humildad desde su primer día, fue llevada pronto a la cercana parroquia de San Sebastián. Corría el 9 de diciembre de 1579, cuando con unas gotitas de agua bendita en la frente y el nombre de Martín, fue presentado a Dios. Nadie imaginaba que aquel niño, nacido entre el silencio y la sencillez, sería algún día llamado santo, y que su vida, marcada por la caridad, la fe y la humildad, iluminaría no solo a Lima, sino al mundo entero. Martín y el llamado de Dios. A los 15 años, cada vez más lleno de fe, el joven Martín comenzaba a escuchar con claridad una voz interior. Era el llamado de Dios. Desde hacía tiempo, su mirada se había posado en la iglesia y convento de Santo Domingo. No estaba lejos de su casa. Solo bastaba cruzar el puente de la ciudad y doblar por la rinconada, cerca del Corral de las Comedias. Martín conocía ese lugar muy bien. Su madre, Ana Velázquez, solía llevarlo ahí con frecuencia, quizás por su pertenencia a la cofradía del Rosario de Pardos. Cuando Martín le confesó a su madre su deseo de consagrar su vida a Dios, ella no se opuso, aunque sabía que su hijo era su mayor apoyo y esperanza para el futuro. Su fe fue más fuerte que el egoísmo. Con humildad y valentía, lo acompañó hasta la portería del convento y pidió hablar con el padre prior, Fray Francisco Vega. Ana sabía que los jóvenes como su hijo, mulato, humilde, se les negaba muchas veces el ingreso a la vida religiosa. Aún así, expresó con emoción el deseo de Martín. No quería ser sacerdote, solo aspiraba a servir como donado, uno de aquellos siervos que vivían entregados a la comunidad, vestidos con el hábito, cumpliendo oficios humildes por amor a Dios. El padre prior escuchó primero a Ana y luego al propio Martín. El muchacho habló sin temor, con palabras sencillas y sinceras. Quería entregar su vida a Dios, vivir para servir, y sentía en su interior que ese era el camino que el cielo le señalaba. Su rostro reflejaba tanta humildad, tanta luz, que el prior no pudo ignorarlo. Aún sin saberlo, acababa de abrir las puertas del convento a un alma extraordinaria. No se conoce la fecha exacta en que Martín ingresó al convento del Rosario, pero se sabe que fue alrededor del año 1594, aún sin vestir el hábito completo. Comenzó a realizar con amor los oficios más sencillos. Barría, limpiaba, cortaba el cabello, atendía a los demás. Todo lo hacía con devoción y alegría. Poco a poco, su presencia empezó a brillar entre los muros del convento. Su forma de servir,
Su bondad y humildad hicieron que incluso quienes tenían prejuicios hacia su color de piel comenzaran a mirarlo con respeto y afecto. Martín había encontrado su lugar. La virtud de Martín de Porres ya era evidente para todos en el convento, a pesar de que él trataba de mantenerse humilde y pasar desapercibido. Su dedicación se reflejaba en cada tarea que realizaba, desde la barbería hasta la cocina, demostrando orden, limpieza y entrega total al servicio de los demás. Reconociendo su abnegación, los superiores decidieron admitirlo a la profesión religiosa. Así, el 2 de junio de 1603, Martín pronunció sus votos perpetuos de pobreza, castidad y obediencia, consagrándose por completo a Dios. Después de la ceremonia, permaneció en oración, reafirmando en su corazón la entrega que había hecho desde que ingresó al convento. Martín, el santo de la caridad. Martín de Porres no tardó en destacar por su inmensa caridad y entrega a los enfermos. Su habilidad como cirujano, su paciencia infinita y la ternura con la que trataba a quienes sufrían, conmovieron a los superiores del convento, quienes pronto le confiaron el cargo de enfermero. Pero su labor no terminó ahí. Fray Cipriano de Medina, que lo conoció en 1615, lo recordaba como un donado que servía como enfermero, barbero y cirujano, y que lo hacía con tal santidad que todos lo veneraban como si ya fuera un santo en vida. Su humildad lo llevaba a aceptar todos los oficios. Era también campanero, el que despertaba a la comunidad tocando la campana al alba, ayudante del portero, repartía comida a los pobres e incluso trabajaba como hortelano en la hacienda de Limatambo. Todo esto lo hacía sin descanso, como si sus fuerzas no tuvieran límite. Pero lo más admirable de Martín era que, aun con tantas ocupaciones, jamás descuidaba su vida espiritual. Su alma estaba siempre unida a Dios y veía su presencia en cada criatura, por pequeña que fuera. Esa visión profunda lo hacía amar no solo a las personas, sino también a los animales, a las plantas y a todo lo creado. Para él, servir era amar y amar era orar. Con el paso del tiempo, su caridad se desbordó más allá de los muros del convento. Ayudaba a los necesitados en toda Lima y sus alrededores. Y por gracia divina, incluso llegó a socorrer a personas de tierras lejanas. Su compasión no conocía fronteras. Y a pesar de todo este bien que hacía, muchos no le agradecían. Algunos lo ofendían, lo despreciaban o respondían con burlas a su bondad. Pero ni las ofensas ni los malos tratos lograban herir su corazón. Su humildad era tan grande, tan auténtica, que soportaba el desprecio con serenidad y perdón. Por todo esto, Fray Juan de la Torre, uno de sus contemporáneos, no dudó en decir que no debía llamarse Martín de Porres, sino Martín de la Caridad. El corazón humilde de Martín. En alguna ocasión ocurrió una escena que muchos nunca olvidaron. Un hombre, llevado por la ira o el prejuicio, se dirigió a Martín con palabras crueles y humillantes. Con desprecio lo llamó perro mulato y dijo que merecía estar en una galera. Pero Martín, lejos de enojarse o defenderse, hizo algo que sorprendió a todos.
no levantó la voz, no mostró enojo. En cambio, con profunda humildad se postró a los pies de aquel que lo insultaba e hizo el ademán de besárselos, diciendo con sinceridad: mucho más que eso merezco yo por mis pecados y mis faltas. Su respuesta desarmó por completo la ofensa. Su humildad no era solo un acto exterior, sino una actitud profunda del alma. Con ese gesto, Martín mostró que el perdón, la paciencia y la caridad pueden tener más fuerza que cualquier palabra hiriente. Fue así como una vez más, con su vida, se convirtió en ejemplo del verdadero amor cristiano, un amor que no se ofende, que no guarda rencor y que siempre responde con paz. Martín, el hermano de todos. La caridad de Martín de Porres no conocía fronteras. Aunque su labor como enfermero en el convento ya era admirable, su amor por los necesitados no podía quedar encerrado entre aquellas paredes. Con el tiempo, su nombre se hizo conocido en toda Lima. Se decía que sus manos sanaban, que su consuelo aliviaba más que cualquier medicina. Era como un nuevo samaritano, siempre dispuesto a socorrer al que sufría, con una rapidez y ternura que solo pueden nacer del amor verdadero. No necesitaba que lo llamaran, le bastaba con saber que alguien sufría para ir en su auxilio. Cuando los superiores le permitieron salir del convento para ayudar a los enfermos, Martín no lo dudó. Comenzó visitando a los esclavos, iba hasta sus humildes viviendas, preguntaba por ellos y por sus familias, y después de ayudar en las labores del campo, dedicaba cada momento libre a curar sus heridas, lavar sus llagas y regalarles palabras de esperanza. Aquellos hombres y mujeres, agotados por el dolor y el abandono, esperaban con ansia su llegada. Martín no solo sanaba sus cuerpos, también hablaba a sus corazones, animándolos a mejorar sus vidas, a dejar los vicios y a abrazar el bien. Era médico del cuerpo, pero también del alma. No se detenía ahí. Muchos pobres llegaban a la portería del convento buscando alimento y consuelo. Algunos estaban enfermos y Martín los cuidaba con ternura. A veces los llevaba a su celda para curarlos con más calma. Y si el mal era grave, los dejaba quedarse hasta que se recuperaran. Esto llamó la atención de algunos religiosos, que preocupados por el riesgo de enfermedades, informaron al superior, Fray Agustín Vega. Este le ordenó que dejara de recibir a los enfermos en su celda. Martín obedeció con tristeza, pero sin protestar. Solo pidió a su hermana que le prestara una habitación de su casa para seguir atendiendo ahí a los más necesitados. A todo esto, los pobres seguían buscándolo. Sabían que en Martín encontrarían siempre ayuda. Un día, un indígena apuñalado fue llevado a la puerta del convento, con las entrañas en la mano. Martín, sin dudar, lo metió en la enfermería y lo curó con gran esmero. Al enterarse el prior, ordenó que lo echara. Y aunque su corazón se estremecía por el sufrimiento del herido, Martín volvió a obedecer con humildad, siempre fiel a su vocación de servir. Incluso obedecer implicaba un sacrificio. Mas aconsejó al indio que fuese a casa de su hermana, que vivía a una cuadra del convento, y avisó a su amigo, un cirujano, para que lo atendiese,
Este se presentó en casa de Catarina de Porras y, examinando al herido, no halló otro rastro de la cuchillada, sino una raya rojiza en el vientre, como lo declaró él mismo más tarde. Vida penitente de Martín. Los testimonios sobre la austeridad y mortificación de San Martín de Porres en lo que respecta a la comida son numerosos y coinciden entre sí. Tal es el grado de rigor que describen que cuesta trabajo creerlo sin asombro. Fray Fernando Aragonés, quien convivió con él durante 14 años como enfermero mayor, asegura que su alimentación habitual se reducía a pan y agua. Otro testigo afirma que jamás probaba carne y que tenía preferencia por alimentos sencillos y humildes como hierbas, yucas o camotes. A menudo, debido a sus muchas ocupaciones, apenas podía comer y lo hacía a deshora, conformándose con las sobras de los demás. Nuestro instinto natural se revela ante ejemplos tan extremos de mortificación, pero estas prácticas escapan a la lógica común. Solo pueden comprenderse desde la perspectiva de quienes han sido iluminados por la gracia divina y que, como los santos, rechazan los placeres del mundo y consideran amargos los lujos terrenales. Otro ejemplo de su vida penitente era su escaso descanso. En su celda, ubicada en el claustro de la enfermería, en la planta baja, dormía sobre unas simples tablas cubiertas por una estera y una almohadilla rota. Marcelo de Rivera, quien compartió esta celda, recuerda que su almohada era apenas un pedazo de madera. Otros testigos, como Vázquez, señalan que con frecuencia dormía vestido, recostado sobre un pequeño arcón, del cual sus piernas quedaban colgando. Solía descansar solo 2 o 3 horas antes de levantarse a rezar. En sus últimos años, Fray Juan de Zárate le ordenó poner un colchón y sábanas en su cama. Martín, siempre obediente, cumplió la orden, pero no sin antes decir con humildad: ¿cómo manda, Padre, que un perro mulato, que en el mundo no tuvo qué comer ni dónde dormir, se acueste ahora entre sábanas? La vida interior de San Martín de Porres. Aquel que, por amor a Dios, renuncia a los placeres terrenales, no puede sino recibir a cambio las dulzuras del cielo. Así le ocurrió a San Martín de Porres. Una vez que probó la suavidad de lo divino, olvidó por completo los goces mundanos. Su alma, profundamente enamorada de Dios, comenzó desde muy joven a buscarle en el silencio de la oración, en lo más profundo de su ser y en todas las criaturas. Este diálogo íntimo con el Señor se volvió para él algo cotidiano, familiar, una presencia constante que le hablaba más al corazón que al oído. Guiado por una fuerza invisible, Martín fue ascendiendo por los caminos de la vida espiritual. Su entendimiento se iluminaba con una sabiduría celestial y su corazón ardía con un amor ferviente. Los éxtasis, arrobamientos y visiones que experimentaba no eran sino señales visibles del elevado grado de unión con Dios al que había llegado su alma. Este humilde hermano mulato, el siervo de todos, el enfermero compasivo, que curaba con delicadeza las heridas de los más débiles, el barrendero, que se perdía entre el polvo para que los pasillos del convento brillaran, se transformaba completamente en la oración. Numerosos testigos hablaron de estos fenómenos extraordinarios. Sin embargo, Martín siempre procuró evitar ser visto, eligiendo para su encuentro con Dios las horas de la noche, cuando todos dormían. Solo en contadas ocasiones
fue sorprendido en medio de estas experiencias místicas. Lo más impresionante quizás es todo lo que nunca se llegó a saber. Un hermano, cuando aún era seglar, fue testigo de una de las experiencias místicas de San Martín. Presenció cómo el santo se elevaba en profunda oración, se abrazaba con devoción al Cristo que se veneraba en la sala del capítulo. Aquel momento le conmovió tan profundamente que decidió abandonar el mundo y vestir el hábito dominico. Con el tiempo, y consciente de cuán favorecido era Martín por Dios, comenzó a observar discretamente sus movimientos. Así fue como presenció este prodigio al menos en 6 ocasiones más. Por su parte, otro hermano recién ingresado al convento vivió una experiencia similar. Apenas llevaba unos días ahí, cuando al entrar a la celda de Martín una tarde, alrededor de las 2, lo encontró en oración, delante de un crucifijo. Estaba de rodillas, elevado en el aire, a una altura de unas 2 varas. Sobrecogido, retrocedió con miedo y al salir al claustro se topó con un hermano, a quien narró lo ocurrido con voz entrecortada. El religioso lo tranquilizó, le pidió que cerrara la puerta de la celda y le aseguró que con el tiempo se acostumbraría, pues ver prodigios como ese era cosa común con Martín. Un hecho notable fue que un día 2 personas que huían de la justicia se presentaron a la puerta de la celda y le rogaron que les diera asilo. El santo los hizo entrar y les mandó se encomendasen a Dios y que se ocultaran tras unos colchones. Poco después entró el alcalde de la corte con algunos alguaciles y aunque registraron la celda con cuidado y removieron los colchones de su sitio, no hallaron rastro de los reos. Abandonaron el lugar y poco después lo hacían también los 2 hombres perseguidos, no sin dar las más efusivas gracias a su caritativo encubridor. Entre sus singulares carismas encontramos el don de la ubicuidad. En una ocasión, San Martín y otro religioso asistían a un fraile que se encontraba gravemente enfermo, cuando vinieron a dar aviso de que otro paciente, cuya celda se hallaba próxima, necesitaba al enfermero. Acudió el acompañante. ¿Y cuál no sería su sorpresa al ver que Martín se encontraba ya en la celda, siendo así que acababa de dejarlo en la anterior? De casos como este podemos encontrar varios ejemplos, como la visita que hizo a 2 amigos suyos en México y en Portobelo, quienes le invocaron en una gran necesidad, pues los agraciados fueron los primeros en publicarlo. Su profunda vida interior explica el incansable celo de Martín, su constante entrega al servicio de los demás y el amor que lo movía. Dentro de su alma ardía un fuego espiritual que lo impulsaba, le daba fuerza para multiplicarse en el bien y no ceder ante el cansancio. Sin duda, era un místico, pero no uno que se perdiera en la dulzura de la contemplación o se refugiara en su encanto inefable. Por el contrario, de esa unión íntima con Dios, nacía su generosidad y su pronta disposición a cualquier sacrificio por amor al dador de esos dones. La serenidad ante el ocaso. Martín había llegado a los 60 años, de los cuales 45 los había vivido en la vida religiosa, sirviendo con fidelidad a Dios y a sus hermanos. El esfuerzo constante y las severas penitencias a las que se sometía lo habían envejecido prematuramente. Sus rasgos se habían afinado
y su andar se había vuelto más pausado. Sin embargo, su espíritu seguía firme y su entusiasmo por todo lo que implicara agradar a Dios o ayudar al prójimo no disminuía. Su mirada se había vuelto aún más serena, y aunque a veces sus fuerzas comenzaban a flaquear, él continuaba cumpliendo sus tareas sin rebajar la intensidad de sus sacrificios, como si el paso del tiempo no pesara sobre él. En su interior presentía que su partida se acercaba, y lejos de temerla, esta certeza llenaba su alma de consuelo. Poco después, Martín cayó enfermo. En un principio, su estado no parecía grave, por lo que aún podía ocuparse de algunas tareas. Se creyó entonces que se trataba de un nuevo episodio de paludismo, enfermedad que lo había aquejado en otras ocasiones. Sin embargo, finalmente, su cuerpo no resistió más y por orden de sus superiores debió guardar reposo en su lecho. Fue atendido por el médico del convento, a quien Martín le dijo con total serenidad que esa enfermedad sería lo que lo llevaría a la muerte. A otros también les anunció su cercano final, el cual aguardó con la paz y la calma de un alma justa y entregada a Dios. Cuando la noticia sobre la gravedad de Martín se difundió por la ciudad, comenzaron a llegar al convento muchas personas que lo conocían y habían compartido momentos con él. No acudían solo para presenciar la muerte de un santo, sino sobre todo para encomendarse a sus oraciones y asegurar su intercesión desde el cielo. Martín, fiel a su carácter afable, recibió a cada uno con la misma amabilidad de siempre y ofreció palabras de consuelo a todos los que se acercaban. La noche del 3 de noviembre, entre las 8 y las 9 de la noche, la comunidad acudió al punto de encomendarle el alma. Al entonar el credo, acercó Martín el crucifijo a su boca y cerrando los ojos, entregó su alma al Creador. El 4 de noviembre de 1639, cuando aún la ciudad de Lima no despertaba, se abrieron las puertas de la iglesia de Santo Domingo. Una multitud fervorosa que había aguardado impacientemente este momento ingresó al templo y se dirigió al lugar donde reposaba el cuerpo de Martín. Los religiosos del convento tuvieron que esforzarse por contener a los devotos, quienes con gran fervor deseaban no solo besar las vestiduras del humilde hermano, sino también obtener algún fragmento de su hábito como reliquia. Todos luchaban por acercarse al féretro, y algunos más atrevidos llegaron incluso a desgarrar su túnica. La situación obligó a los frailes a cambiarle el hábito por respeto al cuerpo, y al crecer la multitud hasta ocupar cada rincón del templo, fue necesario disponer guardias armados alrededor del ataúd para controlar el desborde de emoción y devoción popular. Los asistentes declararon que tanto en la iglesia como en la sala del capítulo se podía percibir una suave fragancia que no debía su origen a las flores con que se hubiera adornado el féretro, porque no las había, ni tampoco algún perfume con que se hubiera rociado el cadáver. Sin embargo, esta no fue la única señal de su santidad. Algunos enfermos empezaron a sentir efectos de sanidad. Una mujer tenía un brazo paralizado desde hace 12 años, sin que la medicina hubiese llegado a proporcionarle alivio. Fue a Santo Domingo el día del entierro de Martín y llena de fe imploró su protección al pie de sus restos. Los tocó con devoción y al instante quedó sana de su mal, volviendo a recobrar el brazo atrofiado su movimiento natural. Martín de Porres vivió como pocos, abrazado a la humildad, abrazado a la cruz de Cristo y sostenido por una fe inquebrantable. A pesar de los innumerables dones
con los que Dios lo colmó: milagros, éxtasis, sabiduría espiritual. Jamás se apartó del servicio a los demás. Nunca buscó grandeza ni reconocimiento, sino que se inclinó siempre hacia los pobres, los más enfermos, los olvidados. Su vida fue una ofrenda silenciosa, una oración viviente hecha acción y entrega. Martín no se glorió de sus virtudes, las vivió con sencillez. Fue santo no solo por lo extraordinario de sus dones, sino por lo cotidiano de su amor. Y es precisamente en esa fidelidad humilde donde brilla con más fuerza su santidad. Porque quien teniendo tanto se hace siervo de todos, se convierte en reflejo del amor de Dios en la tierra.